Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Lo invito a dar una mirada a Europa, con una Inglaterra que se apartó de Europa con el Brexit, donde ganaron después de 14 años los laboristas con una victoria impresionante, con una guerra a sus puertas, la guerra entre Ucrania y Rusia, con un aliado que es Israel, que en estos momentos está acusado de gravísimos crímenes de lesa humanidad y está en guerra, con una Alemania debilitada, con el surgimiento de potencias medias como Turquía, que en algunos momentos la desafía, con Estados Unidos girando su vista, abandonando Europa y girando su vista hacia Asia, donde están sus mayores desafíos. ¿Qué pasa en Europa? Estamos con Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia, a quien le agradecemos tener esta conversación con nosotros. Gracias por estar en nuestro programa. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y por una oportunidad de conversar sobre algo un poquitito más allá de la punta de la nariz, como lamentablemente son la mayor parte de los debates en nuestro país. Hablemos de Inglaterra. A ver, lo que está pasando en Ujú. estos instantes, pero que posiblemente sea un síntoma. Hablemos de los síntomas. Gravísimos Ujú. incidentes en los últimos días, tanto en Inglaterra como en Irlanda del Norte. Asaltos de negocios, violencia en las calles, y todo esto a propósito de la acusación de que un extranjero habría asesinado a 3 niñas. Pero ocurre que este extranjero es un Ujú. hijo de ruandeses, se llama Alex Ujú. Rudakubana, pero nacido en Gran Bretaña y por lo tanto criado en un ambiente británico. Eh, el primer ministro, Keir Starmer, convocó al gabinete de emergencia para tratar de enfrentar la enorme violencia que ha existido en los últimos días. ¿Qué está pasando en Inglaterra, el país teóricamente flemático, en que estas cosas están los Bobby con sus bastones en la mano y nada más? ¿Qué está pasando en Inglaterra? A ver, quizás esa metáfora precisamente se compara con el hecho de que junto con los bobbies está la Metrópolis, que está armada hasta los dientes y que actúa de una manera bastante menos estética. La verdad es que Gran Bretaña es una sociedad que, como todo el resto de Europa, está en una dinámica de transición bastante compleja y en la cual las primeras olas de migración que se dieron ya desde el siglo XIX lo hicieron en un esquema de asimilación. De hecho, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con serios problemas de mano de obra, Gran Bretaña recibió migrantes africanos del Caribe, los cuales se asentaron incluso en barrios completos como Brixton, en Londres, eh, en condiciones de hermandad sin ningún problema. El drama viene más bien desde la última década pasada, cuando comienzan a llegar migrantes de Asia Central, Medio Oriente, los cuales no tienen el interés de asimilarse a la cultura local, sino que más bien crear guetos donde ellos trasladan sus culturas de origen, norafricanos, afganos, uzbecos, tayikos, sirios, muchos de los cuales llegan además con interpretaciones del Islam que son muy radicales, incluso dentro del propio mundo musulmán. Son literalistas que muchas veces fundan madrazas o escuelas coránicas, etcétera, que generan una dinámica muy tensionante para los británicos. Ahora,
El evento en particular, el apuñalamiento de una serie de personas, dentro del cual tres niñas, digamos, murieron en medio de una clase de yoga con música de Taylor Swift, digamos, que era como el ícono de la globalización, es de alguna forma la gota que derrama el vaso de esta dinámica de imposición cultural por oposición a asimilación. Y ahí viene otro elemento. Es muy llamativo que esto no sea en Londres, que es una gran ciudad, una metrópolis globalizada, espectacular, sino que en una ciudad pequeña que da al mar de Irlanda, al canal de San Jorge, ligeramente al norte de Gales, Southport, que es una comunidad pequeña de 50.000 habitantes, en la cual los británicos mantienen usos, estilos y costumbres que son muy tradicionales, que no se adaptan bien a la globalización. Es mucho de lo que está detrás del Brexit. De hecho, recordemos que en Glasgow, en Edimburgo, en Manchester, en Londres, ganó el Remain, pero el Brexit ganó en todas las comunidades pequeñas, donde precisamente se resiente esta situación. ¿Por qué se está generando violencia? Estos son los mismos, es la misma violencia que se veía antiguamente con los hooligans, las barras bravas de fútbol, pero que en realidad obedecían a un síndrome de clases medias empobrecidas, que hoy día se niegan a dejar de ser británicos. Y bueno, eso genera toda clase de reacciones xenofóbicas, particularmente duras, que además, al contrario del problema que tenemos en América Latina en general, etcétera, el migrante en el caso de Europa es una persona que no solamente no habla el idioma, no tiene la religión o la cosmovisión, sino que además busca de alguna manera desmantelarla. Y no podemos separar los incidentes de Southport con el hecho de que menos de una semana atrás, el nuevo alcalde musulmán árabe del balneario de Bristol planteó que, bueno, todo el voto musulmán se unió, lograron elegir al alcalde, el Lord Mayor de esta ciudad, en Bristol, y él planteó que su objetivo es imponer la Sharia, la costumbre islámica, como el patrón de comportamiento de la ciudad. Es decir, ya había un ánimo bastante encendido en las distintas comunidades británicas, inglesas sobre todo, cuando ocurren estos apuñalamientos, y el mero hecho de que este chiquillo, si bien nacido en Cardiff, en la capital de Gales, eh, mantenga las culturas musulmanas de África Central, como es el caso de provenir de Ruanda, terminó de inflamar y gatillar la tragedia de la que hemos estado viendo en las noticias, digamos, hemos estado viendo en los cables durante los últimos días, y que no parece que vaya a terminar a corto plazo. Varias preguntas. La primera, gran fracaso entonces de los conservadores, porque si uno dice, bueno, pero ¿qué partido debiera representar lo británico? En esencia son los conservadores. 5 primeros ministros, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, el último, 14 años fracasados entonces por todo lo que está ocurriendo. Y lo segundo, esto que ha ocurrido en Bristol, es lo que dicen algunos, el primer signo, lo que dicen algunos en Europa, que finalmente va a ser un continente musulmán. Y que bueno, la novela de Hulbeck. Y claro, y que en algún momento el Vaticano va a ser una mezquita, y que esto ya ocurrió porque resulta que la Catedral de Santa Sofía, en Estambul, la antigua Constantinopla, hoy día es una mezquita. Exacto. A ver, sí y no. En el caso británico no es posible trasladar en términos ideológicos. La verdad es que una serie de medios de prensa de izquierda británicos hacía la comparación entre el programa de Keir Starmer, el actual primer ministro laborista, con el de Margaret Thatcher en el 79, y se comprobaba que el programa de Starmer es, entre comillas, más conservador que el de Thatcher en el 79. Esto más bien es un problema que no está contenido dentro del sistema político británico. No, esto es un tema más bien de orden cultural, para el cual el sistema inglés de checks and balances, de control y balances, que viene desde el acta de la Bill of Rights de 1689, incluso desde la Carta Magna de 1215, no tiene herramientas para poder manejar, porque todo el sistema... A ver, Gran Bretaña, desde 1066, desde la invasión normanda, es para todos los efectos prácticos una sociedad multicultural. Y la solución que ha manejado para eso ha sido normalmente la transacción de poder. El problema es que hoy día los migrantes que llegan a Gran Bretaña, al contrario de los normandos, los anglos, los jutos, los sajones, largo, etcétera,
no son occidentales, no traen el cristianismo, sino que tienen una cosmovisión distinta para la cual el sistema político británico y europeo en general no está preparado para manejar simplemente porque esos grupos no están dispuestos a negociar. Y eso genera un problema extremadamente intenso. Como se lo decía hace un momento atrás, si el alcalde de Bristol plantea que ahora hay que instalar la Sharia, bueno, ¿cómo se debate con eso? Y eso genera pesadillas, porque esto ya ha ocurrido en Occidente. Y en Francia en particular, bueno, en Constantinopla, la masacre de los godos, pero en París la memoria de la noche de San Bartolomé es bastante escalofriante, digamos. Es decir, hubo un determinado minuto en que la existencia de un otro, en la forma de los protestantes, se eliminó de una manera brutal a través de una masacre. La película esta, La Reina Margot, en la década de los 80 lo recordaba de forma magnífica. Y bueno, esto ya ha ocurrido. Lo que pasa es que hoy día nos horroriza mecanismos que en otras etapas eran perfectamente aceptables. Quiero creer que eso es un avance, pero en una dinámica en que ninguno de los dos grupos quiere aceptar al otro, hay bastante poco que conversar y que dialogar. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. Ujú, Recuerdo una situación, año 1900, ujú, todavía estaba la reina Victoria y se produce ujú. un enorme desfile en Londres. Era el Imperio Británico y desfilan Por supuesto. señores amarillos, negros, blancos, con ojos redondos, achinados, etcétera, y dicen tenemos imperio para 100 años más. 14 años después comienza la Primera Guerra Mundial y comienza la debacle. La pregunta entonces va a quedar planteada. Gran Bretaña, Inglaterra, está en un periodo de decadencia que puede ser definitivo. Primera pregunta. Y la segunda que queda planteada es el otro grande en Europa, junto con Francia, es Alemania. También está en decadencia, ¿o no? Volvemos en un instante. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, historiador, doctor en historia, y la pregunta quedó planteada. Gran Bretaña, Inglaterra, que fue quien dominaba los mares, que tenía una flota enorme, una flota de guerra, es hoy un país que está progresivamente empequeñeciéndose, está en decadencia Inglaterra, y que todos estos episodios que contamos no son más que etapas de un periodo de descenso. A ver, no es tan simple, no podemos analizarlo unidimensionalmente. Nicholas Roger, un historiador norteamericano o británico, tiene una serie de trabajos en los cuales muestra cómo Gran Bretaña, la característica principal de su historia ha sido más bien la evolución. Su tesis es que Gran Bretaña ha tenido 7 imperios. La Unión Europea fue un intento fallido de un octavo, y hoy día, a través de un programa que se llama el Global Britain, busca generar un noveno. Que la clave de la hegemonía británica en distintos periodos de la historia se ha debido más bien a la capacidad de desarmar imperios obsoletos antes que construir imperios nuevos. Dentro de ese sentido, el hecho, por ejemplo, que Gran Bretaña representaba el 40% de los artículos académicos o de las patentes comerciales, las patentes científicas registradas en la Unión Europea, etcétera, muestra cómo los británicos han ido evolucionando sus patrones de construcción de poder y cómo ellos hoy día básicamente
fueron el pionero de la creación de lo que hoy día se conoce como una economía de la innovación. Su dominio en áreas en las cuales quizás no son tan llamativas, no en la producción de bienes de consumo, etcétera, pero por ejemplo tecnologías avanzadas, investigación espacial, etcétera. De hecho, ellos con un humor negro muy particular se ríen del centro de lanzamientos que tienen al sur de Manchester, que paradójicamente tiene más lanzamientos de satélites espaciales y cohetes, etcétera, que incluso los centros norteamericanos. Muestra más bien una transición. Este es un problema en el cual los británicos están teniendo un fuerte desafío en relación a cómo absorber, cómo ofrecer lo que Joseph Nye en la década de los 90, a través de un libro clásico, Soft Power, Poder Blando, pueden efectivamente atraer, pueden efectivamente incluir dentro de su sociedad a personas que vienen con matrices completamente distintas. La experiencia, la teoría, indica que quizás con la misma generación del migrante que cargan con todas las experiencias de una migración difícil, dolorosa, lo que se llama el síndrome de Ulises, puede evolucionar a través de las próximas generaciones que sean absorbidas por el sistema, sean educados en el sistema británico, sean parte de... En buena parte ese es el fracaso de ese proceso en la forma del joven que propinó todos estos ataques con cuchillo en Southport la semana pasada, mostrarían un fracaso relativo de ese proceso. Pero esto naturalmente son dinámicas que van a tomar años de poder realmente consolidarlo. Al menos las matrices generales del nuevo modelo de desarrollo británico, el muy potente sistema universitario, muy potente sistema educacional, sistema científico, industrial, sigue ahí. Pero el problema, como lo dicen ellos mismos, digamos, se movió de la sala de la sala universitaria o del hall de la fábrica, digamos, de la sala de manufactura, a los barrios, los colegios, etcétera. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo enfrentarlo? Ese es el gran desafío en el que están hoy día. Alemania está en un proceso comparativamente similar, pero tiene un problema, que es la enorme carga que representa la derrota de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del nazismo. Eh, el manejo político exterior de Angela Merkel a estas alturas del partido ya ha demostrado como lamentable, en el sentido que generó un espacio, un vacío de poder horroroso en Europa Oriental, etcétera, que estimuló las dinámicas de conflicto, bueno, que hoy día están totalmente compradas o capturadas por la invasión rusa a Ucrania, pero que tiene docenas de conflictos menores, la misma Rusia con los tres estados bálticos, el problema entre Moldavia y Transnistria, bueno, y una larga serie de otros. Eh, Hoy día tiene también el problema de la migración, pero el verdadero drama es aceptar que Alemania es una superpotencia. Los alemanes no se sienten cómodos en el hecho de que tienen que reconocer y aceptar que son la principal potencia política, económica y contra su voluntad militar de Europa Oriental. Y por lo tanto son el equilibrio histórico natural de Rusia. Basta recordar a Federico el Grande con Catalina la Grande, digamos, en la Guerra de los Siete Años, etcétera. Bueno, también con el Imperio Austrohúngaro, María Teresa de Austria, etcétera. Pero de alguna forma Alemania tiene que reconocer su posición en el mundo. Si Gran Bretaña ha convertido en virtud esto de cambiar, de adaptarse, Alemania presenta una dinámica de rigidez que quizás es lo que quiere aprovechar Francia. La Francia de Macron, sin embargo, sin ir más lejos, está tratando de llenar ese espacio. Las declaraciones tremendamente duras, tremendamente incendiarias respecto a Rusia, de no descartar mandar tropas a Ucrania, etcétera, busca llenar ese espacio, tanto para beneficio político personal de Macron en el enredo político que tiene dentro de Francia, como respecto a apuntalar a la otra gran ancla de la Unión Europea que está en el problema del que estábamos conversando hace un momento atrás. Es decir, Europa completa hoy día se encuentra en un estado de flujo, pero un estado de flujo reactivo, no propositivo. Europa no está proponiendo nada, está reaccionando frente a los estímulos que le llegan de fuera. Los rusos, la migración desde el Mediterráneo, el norte de África, desde Asia Central, las operaciones militares rusas en el este de Europa, Ucrania, los desafíos en el mar, digamos, los rusos han estado cortando cables submarinos, etcétera, con bastante interés en el sur de Francia, el norte de Inglaterra, de Gran Bretaña. De alguna manera Europa está reaccionando. Algunos ven precisamente el Brexit en la gran imagen más bien como una opción que habría tomado Gran Bretaña en términos de favorecer su pertenencia a la OTAN como alianza estratégico-militar por sobre a la unión con Europa
que es una unión económico reactiva de tipo pasivo en ese aspecto. Yo veo los resultados de Alemania y tengo mi duda. Un dato que puede Ujú, ser una anécdota, pero no sé si tanta. ujú. El 48% de los trenes alemanes de larga distancia está llegando atrasado en estos instantes, en el último tiempo. Que uno dice, bueno, pero los alemanes son precisión, son cumplimiento. No, 48% de los trenes atrasados. En el segundo trimestre de este año la economía decreció un 0,1%. Exacto. Perdieron 82.000 puestos de trabajo hace poco. Hay 2.800.000 personas sin trabajo. El Producto Interno Bruto de 2018 a 2022 está disminuyendo en relación a otros países. El porcentaje de inversión pública en infraestructura es el penúltimo de Europa en estos instantes. O sea, uno empieza a mirar cosas de Alemania y evidentemente que es un país que está con gravísimos problemas, con un atraso además en lo que es economía digital. Entonces, Y esa no es la gran solo eso, potencia. sino que además con un... Bueno, Sí. es que ahí está el tema, porque Alemania ha concentrado sus dinámicas de acción regional, más que internacional en sentido genérico, en apuntalar a Europa. Y esa es la gran crítica que se le hace a Angela Merkel, que mencionaba hace un momento atrás, que se dedicó a levantar a Grecia y al resto de Europa después de la crisis financiera que tuvieron, en lugar de invertir localmente. Usted menciona el caso que es absolutamente efectivo de la reducción en inversión pública. A eso podemos agregar además la reducción de su capacidad militar, que hace que Rusia no le tenga, entre comillas, respeto, y también a una pasividad respecto a lo que es gestión interna del Estado. Recordemos que Alemania es un Estado federal en el cual algunos Länder van muy bien, otros en condiciones espantosas, y los 6 Länder, las seis regiones que correspondían a la antigua Alemania Oriental, siguen en un permanente atraso respecto a la antigua Alemania Occidental. Es una sociedad que está teniendo que enfrentar una serie de desafíos, una serie de grandes preguntas, para los cuales de alguna forma se las arreglan para tener el gobierno del signo incorrecto en el peor de los momentos posibles. Olaf Scholz hoy día, que es una persona que precisamente había sido elegido como una combinación, con una coalición política, recordará la alusión al semáforo en su configuración original, que buscaba esencialmente reordenar el desarrollo interno. Sin embargo, le cae la crisis generada por la invasión rusa-Ucrania y tiene que elevar el nivel de alistamiento militar con un programa masivo de 100.000 millones de euros que estaban orientados a resolver en un origen, estaban orientados a resolver exactamente los problemas que usted está mencionando y además completar la transición de energía nuclear a energías verdes, algo que es hasta el día de hoy bastante discutido en términos de su viabilidad, pero lo único claro es que les está costando una verdadera fortuna. En medio de todo eso, y además con la pérdida de la posibilidad de adquisición de combustibles baratos desde Rusia, Alemania está en una intríngulis francamente complicada y que va a volverse bastante más difícil antes de mejorar. Eh, Probablemente los inicios no va a ser una recesión en el sentido cabal del término, sino que un reajuste de sectores productivos que les va a tomar por lo menos un lustro. Y este año, y los resultados que usted menciona, son solamente los primeros dentro de una dinámica que va a ser bastante más complicada. Y ni siquiera hemos entrado al tema de la migración, el famoso 1.000.000 de migrantes por año de Angela Merkel, que hoy día está generando problemas internos también bastante marcados, y el avance de la Alternativa por Alemania, el AfD, que es el partido de ultraderecha que está causando sorpresa por sus triunfos, pero que en realidad es un partido que parte desde las demandas locales básicas de la sociedad alemana, seguridad, bueno, cosas que resultan bastante obvias a nivel transnacional, digamos, seguridad, empleo, confiabilidad, baja inflación, servicios públicos de calidad, donde cae el tema del atraso de los trenes, que no es un factor menor, es la falla estructural de un sistema. Que puede atrasarse por poco, pero el problema es que se está atrasando, está fallando como sistema. Y eso transmite un mensaje francamente complicado. Hacemos un alto. Yo quiero volver con Francia. Lo que pasa es que los franceses están mirando los Juegos Olímpicos, entonces están felices, pero no tienen gobierno. El problema es que no tienen gobierno. Entonces la pregunta es, Exacto. ¿qué va a pasar en Francia en que Jean-Luc Mélenchon, el hombre de la izquierda insumisa, que ganó las elecciones en términos relativos, porque fueron muy votados, pero no tienen mayoría, dice 35 horas semanales de trabajo? No, es mucho, muchísimo. Quiere 32,5. Volvemos en un instante.
Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el profesor Fernando Wilson, historiador, y le preguntamos por Francia. Francia, que tuvo elecciones anticipadas, recordemos, y donde se reparten la votación entre tres grandes, donde está la izquierda en primer lugar, después la coalición de Macron, partido de Macron, y después la derecha de Le Pen, de Marine Le Pen. La pregunta es qué va a pasar en Francia, donde además la izquierda dice tenemos que gobernar nosotros, aunque no tenga mayoría suficiente, y donde están proponiendo incluso bajar la jornada de 35 horas laborales semanales, es decir, incluso ser menos competitivo con respecto a la competencia internacional. ¿Qué va a pasar en Francia? A ver, en términos prácticos, la administración de Macron cometió un error mortal al disolver a la Asamblea Nacional y convocar elecciones adelantadas. Recordemos que Macron tiene elecciones el 2027, por lo tanto le quedan cuando menos 2 años y medio, casi 3 años de gobierno. Y esta decisión claramente fue mala dada porque implica que el sistema político francés quede bloqueado en 3/3 que impiden generar mayoría y de esa forma elegir en ese tan curioso sistema semipresidencial, semiparlamentario francés, elegir un primer ministro que pueda cohabitar, probablemente no siendo de su mismo bloque político, con Emmanuel Macron. Ahora, el gran refugio de Macron es la política exterior, de ahí el motivo por el cual le comentaba hace un rato que precisamente cómo él se está concentrando en el conflicto ucraniano, etcétera, para mantener vigencia en un escenario bloqueado a nivel de política interna. Ahora, las propuestas de Mélenchon, las 32 horas y media, etcétera, son imposibles, son inviables económicamente, y de la misma forma cuando el propio Mélenchon decía que Francia tenía que integrarse al ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, queda como simplemente una propuesta exótica respecto a la cual la izquierda tradicional, incluso el propio Partido Socialista, que respiró un poquitito más aliviado, pero no demasiado, digamos, en estas últimas elecciones, no la toma demasiado en serio. La verdad es que esta maniobra, el gobierno de Macron valga la redundancia o la ironía, digamos, se suicidó en defensa propia, quedó trancado, quedó convertido en un gobierno de mera administración, y donde todo parece indicar, reitero, que Macron va a buscar en la política exterior la preponderancia para continuar manteniendo o proyectando una imagen de liderazgo. Ahora, lo que es claro es que su proyecto político reflejado por el Partido de la Francia en Marcha, etcétera, quedó de alguna manera bloqueado y golpeado, digamos, no va a poder aspirar a ser uno de los grandes partidos, de una de las grandes estructuras de poder. Y para todos los efectos prácticos, lo único que sirvió, más allá del triunfo pírrico del cordón sanitario, para determinar potenciando a Marine Le Pen y a sectores duros de derecha. Si uno revisa con cierto detalle el panorama político interno francés, uno puede notar que Marine Le Pen incluso cumple un rol moderador, por paradójico que pueda parecer, dentro de su propio partido, que tiene un nivel de xenofobia extremo y que de la mano de su padre, digamos, buscaba una visión que en algunos momentos incluso tenía como miembro del partido algunos colaboradores durante la ocupación nazi en la década de los 80, 90, la primera década del 2000. Por lo tanto, al final, los únicos que han realmente ganado en un esquema de avance progresivo fue el partido de la reagrupación francesa, RN francés, que
pasó de 18 a 80 y ahora a 140 diputados en una dinámica de avance estadístico que probablemente implique que el discurso que hizo Marine Le Pen, digamos, de que esto es una victoria en diferido, tenga buenas oportunidades de convertirse en realidad. Ahora, Francia tiene un componente nacionalista extraordinariamente fuerte. Si bien es cierto, es probablemente la más multicultural de todas las sociedades europeas actualmente, sobre todo con la llegada de migrantes del Magreb, del norte africano, ya desde la década del 40, 50, hoy día también tiene componentes de la Francia laica, republicana, muy potente. Recordemos algunos incidentes como fue la prohibición de símbolos religiosos en las salas de clase, no solamente la prohibición de la cruz, sino que también de la media luna, la prohibición de todas las restricciones femeninas de vestuario, pañuelos en el pelo, etcétera. Nadie puede entrar a a clases en en el sistema educacional francés, primario, secundario, superior. Y también, más recientemente, las prohibiciones de las solicitudes femeninas, perdón, musulmanas de separación masculino-femenina en las piscinas, cosas por el estilo. Por lo tanto, es un panorama bastante complejo que tiene correlatos violentos a ratos. Recordarán los distintos motines que ocurrieron en París a finales del siglo pasado, cuando se quemaron cerca de 25, 30 mil automóviles en olas de violencia nocturna sucesivas durante casi una semana, a razón de 10.000 autos, 5.000, 10.000 autos por noche. Esas explosiones ocurren, pero como Francia es una sociedad latina, tiene las herramientas latinas para poder manejarlo, enfrentarlo y mantener una coexistencia que el mundo protestante germánico, como lo presentaba en su momento Weber en su relación entre el capitalismo y el protestantismo, no las tiene, y eso aplica tanto para Alemania como para Gran Bretaña y el mundo escandinavo. No olvidemos que Suecia, el paraíso de la socialdemocracia y el estado de bienestar, hoy día tiene un tercio de la ciudad entregado el control a militares, precisamente por el descontrol de la criminalidad y migración musulmana del este de Asia, del centro de Asia, perdón. Fernando, se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Me quedaron un montón de preguntas aquí en la mesa, pero ya conversaremos en una nueva oportunidad, porque tenemos que hablar de Ucrania, tenemos que hablar de Rusia, tenemos que hablar de, en fin, de un montón de cosas que ocurren en Europa, de las potencias emergentes como Turquía, que está ahí. Entonces, lo dejamos para una próxima oportunidad. Por favor, quedo a su disposición cuando estime pertinente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Fernando Wilson, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en Historia, estuvo con ustedes. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.